Bien, damos inicio entonces, por favor. Bienvenidos todos y todas a esta reunión semanal de la Sociedad Geográfica de Colombia, Academia Geográfica, en donde vamos a tener una charla muy interesante relacionada con el aspecto minero energético. Para mí es un placer y un honor darle la bienvenida al doctor Eduardo Chaparro, un discípulo de la Universidad Nacional, en donde obtuvimos el grado de geólogos. Él, por su parte, tiene magíster en gestión ambiental de la Universidad del Desarrollo, diplomado en ingeniería ambiental y diplomado en gestión ambiental de la Universidad del Desarrollo. Ha estado la mayor parte de su tiempo como consultor en recursos minerales, exploración y explotación minera, políticas públicas mineras, regulaciones, tributación, aspectos ambientales y responsabilidad social. Posee una muy amplia experiencia en el campo docente y asesora a muchas universidades, tanto en Colombia como en el exterior. Ha obtenido el premio Fundadores Luis Guillermo Durán, Jesús Emilio Ramírez en el año 2013. Ha participado como secretario técnico de la Conferencia de Ministros de Minería de las Américas entre 1999 y 2005, y muy amplia experiencia en el sector minero energético, en la parte tanto oficial como privada, llegando a haber sido el director técnico de minas del Ministerio de Minas y Energía. Es una persona muy reconocida tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Por lo tanto, Eduardo, por favor, adelante con tu conferencia, que él tituló Minerales estratégicos y materiales críticos versus transición energética y geoestrategia. La palabra transición energética es difícil, muy difícil a veces de explicar, puesto que para cada país significa cosas diferentes. Eduardo, adelante. Fernando, muchas gracias. Un atento y respetuoso saludo a toda la audiencia que se han tomado la molestia de separar un tiempo para escuchar una serie de consideraciones que, sin ánimo de controvertir y de llevar y de desvirtuar lo dicho en la presentación inicial, si bien es cierto, hace alusión a algunos temas mineros, fundamentalmente es una visión geoestratégica, que es lo que queremos mostrar, y que ya se ha venido preparando fundamentalmente porque de unos años para acá ha seguido primando la idea de, dentro de toda la planeación mineroeconómica de los países, en particular del nuestro, de una visión que a mi manera de ver tiene que ser discutida y corregida, como es la de los minerales estratégicos, para comenzar a cambiarla, para discutir el concepto de contexto y situación de los minerales o materiales críticos, que es un concepto absolutamente distinto, que para nosotros podría llegar a ser nuevo, a pesar de que algunos hemos venido insistiendo y recabando en este tema desde hace algunos años, pero que en el mundo desarrollado viene desde 1939, para sorpresa de muchos. Y sobre todo con un concepto que, tal como lo dijo el colega Hernando Dueñas, es muy complejo, como es el de la transición, donde la palabra transición tiene embebido una serie de conceptos muy complicados y que son poco conocidos por el ciudadano de a pie, quien es en últimas el que va a recibir los beneficios o los inconvenientes que pueda generar un proceso de esta naturaleza. Entonces son unas notas de un proceso que está en construcción, de investigación, que se ha venido desarrollando a través de unas
charlas previas y que esta es un poco más madura y preparada de manera especial para la Sociedad Geográfica de Colombia y de la Academia de Ciencias Geográficas. Debemos iniciar con la primera con la primera gráfica. Le quiero pedir por favor al ingeniero Buitrago que presentemos la primera gráfica. En general, no se puede producir energía si no hay una materia prima y si no hay unos elementos mecánicos que a través de procesos físicos la transformen esa materia prima en un intangible que se llama energía. Y entonces han hablado, por ejemplo, de minerales básicos, han hablado de minería metálica, entonces y de metales preciosos, y minerales básicos como el cobre, el plomo, el zinc, etcétera. Inclusive se meten en estas consideraciones los minerales. Perdón, Eduardo. ¿Sí? Perdón, Eduardo, la presentación está muy difusa, la presentación está muy pixelada. Por favor, tratemos de arreglar. Bueno, a ver si el ingeniero Buitrago nos puede ayudar. Él la tiene allá, a ver qué podemos hacer. Disculpe, doctor, un segundo, por favor. ¿Perdón? Voy a proyectarla desde mi equipo. Vamos a ver, un segundo, por favor. Bueno, listo. Pero mientras que buscamos la solución, entonces, como decían los comentaristas de televisión antes de ir a comerciales, entonces tratemos de dar una visión sobre lo que es ese concepto de esos elementos que transformados en dinamos, en generadores, en inducidos, en cables de transmisión, en torres eléctricas, le permiten a los ciudadanos tener una clara utilización de la energía eléctrica, que es en últimas la forma más extendida de utilizar la energía. Y por supuesto hay que decir que desde tiempos inmemoriales se conocen diversas formas de utilización de esa energía. ¿Ahora está mejor, Hernando? Mucho mejor. Ah, bueno. Mucho más mejor. Perfecto. Entonces, ya superado este bache, entonces le pido al ingeniero Buitrago que pasemos a la siguiente lámina. Y volver a decir que entonces hay una serie de conceptos que solamente en algunos grupos especializados tienen precisión y exactitud en su significado y en su importancia, pero que han formado, como dirían los franceses o los geólogos amigos de la tectónica de placas, una melange muy compleja, una mezcla absolutamente compleja que no es fácil de entender para quienes no son iniciados. Siguiente, por favor. En ese sentido, entonces, esto tiene una serie de implicaciones porque son parte, todos estos tipos de elementos químicos conocidos como los metales en general, son producto de un comercio internacional en donde tienen una serie de controles aduaneros y en donde además confluyen una serie de elementos que no siendo elementos químicos puros como tal, se comportan como tales y en ese sentido, por ejemplo, las aduanas son muy celosas en generar barreras arancelarias como por ejemplo la importación de acero y en particular de acero galvanizado. Colombia, por ejemplo, se importa o se ha traído aceros chinos que no son de la mejor calidad, muchos de ellos, y han causado no pocos desastres. La competencia para los aceros nacionales siempre ha sido fuerte, y el acero no es sino la transformación de un elemento químico que se llama hierro, tan simple como eso. Pero hay además otros metales como el molibdeno, el tungsteno y otros que comienzan a aparecer como elementos fundamentales junto con el neodimio y el litio en la transformación de la matriz energética. ¿Qué es la matriz energética? Todo ese conjunto de fuentes y de procesos productivos para suministrarle en últimas al ciudadano, a cada uno de nosotros, la posibilidad de que nuestros computadores puedan encenderse y ver este tipo de conversaciones que estamos sosteniendo con ustedes. Siguiente, por favor. Entonces, pero la situación actual y sobre todo a partir del comienzo, que comienza a generarse a partir de la revolución industrial y en particular a finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
que es lo responsable de un concepto que, aunque no está aquí, hay que decirlo, es el cambio climático. Cambios climáticos ha habido a lo largo de toda la historia del planeta Tierra. Edades glaciares es un cambio climático. Todos los procesos de desertificación que dieron en el pasado lugar a procesos de sedimentación son cambios climáticos. Toda la desaparición de los grandes saurios, a pesar de que tenía un factor externo como la caída de un asteroide, produjeron un cambio climático que determinó cambios radicales. Pero lo que diferencia de este cambio climático que vivimos hoy a los anteriores es la velocidad con la que se está dando. Y entonces eso ha generado una serie de condiciones adversas en los climas y muestran cómo las agencias, y lo que ha llevado a que agencias internacionales lideradas fundamentalmente por las Naciones Unidas hayan determinado una serie de características y de metas, como por ejemplo tratar de controlar al máximo, cuantificado ese máximo en 1,5 grados Celsius el incremento de la temperatura. Y para ello se están determinando y se están gastando cantidades gigantescas de dinero para tratar de paliar ese cambio climático, pero sin embargo, se ha estimado que entre el año pasado y dentro de los próximos 30 años se gastarán más o menos 13.500 millardos de dólares en petróleo y gas y carbón. Cuando uno escucha esta cifra, y cuando hablo de millardos es lo que los muy amigos de la notación numérica inglesa llaman billones. Y entonces en esta dirección es muy importante tener en cuenta que no van a desaparecer los combustibles llamados fósiles. Ya vamos a ver qué es un combustible fósil, pero de todas maneras, este es un factor absolutamente determinante para tener en cuenta en cualquier propósito de transición energética. Es decir, si se siguiera de manera rigurosa un escenario de cero emisiones, y para tratar de armonizar esos conceptos y cifras, para tratar de armonizar a un escenario de cero emisiones para el año 2059, descrito por la Agencia Internacional, habría que gastar todavía en sola infraestructura y transmisión y suministro decreciente siempre de combustibles fósiles, la suma de 10,3 millones de millardos, perdón. Siguiente, por favor. Entonces, comienzan a aparecer una serie de conceptos que van a chocar una cosa con la otra o que se han olvidado dentro del concepto de qué es transición energética. Primero, ¿qué es crítico? ¿Qué es algo crítico? Entonces se pone uno a explorar dentro de lo que es los diccionarios y entonces algo que parece muy obvio que es perteneciente o relativo a la crisis o muy difícil o de mucha gravedad, o la situación crítica de la economía, dicen, o el estado crítico del herido, dicen. Es decir, hay algo que está fuera de la norma, fuera del contexto ordinario de desarrollar las cosas y los acontecimientos, o dicho de un momento o una ocasión idóneo o más oportuno para algo. Es decir, los ciclistas antes de llegar al premio montaña llegaron a un momento crítico en donde lanzaron un ataque demoledor los escarabajos y derrotaron a los planeadores, para estar de acuerdo con el Tour de Francia de hoy. Entonces, también se puede hablar de una variable física, una temperatura crítica a partir de la cual algún producto se puede fundir o se puede resquebrajar o puede perder sus características. O un juicio esperado, generalmente de manera pública, sobre un espectáculo o una obra artística. Entonces, existen los críticos de cine, por ejemplo. Todo esto tiene que ver, siguiente, por favor, con todo lo que significa de alguna manera y se ha confundido en particular en las políticas públicas nacionales y en América Latina con el concepto de estratégico. Entonces, que posee el arte de la estrategia. Los griegos tenían y sus comandantes, los comandantes de Alejandro y de Alcibiades y todo este tipo de generales que durante las épocas doradas de la Grecia
comandaron los ejércitos, los llamaban los estrategos. No eran comandante en jefe, eran los estrategos, es decir, los que poseen el arte de la estrategia, los que tienen una posición o se han apoderado de un lugar absolutamente determinante para tomar decisiones. O, dicho de un arma estratégica, es capaz de causar gran destrucción. Y ojo con este punto que es muy importante hacia la discusión que llevaremos un poco más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, una de las cosas que hay que decir es que la vida de hoy y la vida del futuro es el producto de una serie de bienes intangibles que muy difícilmente vamos a poder determinar con precisión si no tenemos en cuenta que hay un proceso llevado por una enorme variedad de productos y artefactos que van desde la industria aeroespacial, como los satélites de comunicaciones. Hoy no podríamos hacer esta comunicación sin un satélite, tan simple como eso. De elementos como el menaje doméstico, por ejemplo, los hornos microondas y los hornos y las estufas donde quemamos gas, por ejemplo, y ojo con el gas. Y las habitaciones en donde nosotros moramos están basados en el suministro de una serie de materias primas mineras y, por supuesto, de combustibles fósiles. No vamos a hablar de cómo se producen, ni cómo se minan, ni por qué se hace en cielo abierto, ni qué va a hacerlo. El hecho cierto es que para hacer un puente se necesitan hierro, cemento, arcillas, gravas, y por supuesto una edificación necesita vidrio, que es producto de esa serie de minerales. Entonces, es la única industria que provee todos los días al ser humano nuevos recursos que transformados proporcionan esos elementos. Y dentro de todo eso, para hacer un vidrio se necesita unas altas cantidades de energía. Para fundir el hierro y transformarlo en acero es lo mismo. Generalmente se están usando energías provenientes de los llamados combustibles fósiles, que simplemente son el producto de procesos geológicos que tuvieron en su génesis la acumulación de materia orgánica. Plantas, animales, cualquier forma de vida que muera de manera relativamente rápida y sea rápidamente cubierta, y ese proceso se haya dado en épocas pretéritas, se transforman en el primer generador de energía de todos los países hoy en día. Y por supuesto, ese proceso de combustión comienza a liberar parte del carbono y parte del hidrógeno que estaban formando todos los procesos de síntesis orgánica que dieron lugar a esas expresiones vitales, desde unicelulares hasta pinos, pasando por dinosaurios y pasando por peces. Y eso genera entonces en ese proceso de combustión una serie de reacciones químicas que producen lo que se llaman los gases de efecto invernadero, de los más conocidos el CO y el CO2, por ejemplo. Pero si no se controlan o no se impide su emisión, vamos a seguir teniendo gravísimos problemas y eso no se puede controvertir en el día de hoy. Entonces, sin embargo, este consumo de esos combustibles fósiles tienen distintas ópticas y distintas miradas en el día de hoy. En lo que va corrido del año 2022 ha habido discrepancias entre quienes hacen ese seguimiento al comportamiento del consumo de hidrocarburos. Y ojo con esto que quiero hacer énfasis. Un hecho absolutamente inesperado, solamente los estrategas militares de organismos como la OTAN o los ejércitos de países del primer mundo tenían esa percepción, pero en general el mundo no tenían información y no preveían los alcances del conflicto bélico que se está generando en el oriente de Ucrania en este momento, lo que llaman con tanta gracia los periodistas, los comunicadores, el este, el Donetsk, de esta parte. Eso ha cambiado por completo la relación de poder, han cambiado por completo los procesos de, comillas, transición energética y han comenzado a replantear y a cuestionar qué tan rápido debe irse o qué tan prudente es ir avanzando paso a paso. Y en esas discrepancias, entonces, el Consejo Mundial de Comercio de Energía sostenía que
la Administración de Información Energética de los Estados Unidos y la OPEP han actualizado sus provisiones del mercado del petróleo y se pretendía comprender hasta ahora el impacto del COVID, pero se vino lo de Ucrania y cambió por completo y profundizó, por ejemplo, las relaciones de dependencia energética de Europa frente a un gran proveedor que se muy burlando, por decirlo de alguna manera, y de manera muy soterrada suministraba y construía oleoductos que le llevaban gas desde Rusia hasta Alemania, la primera potencia económica del mundo, que lo ha puesto a replantear todas sus políticas. Siguiente, por favor. Entonces, esta lámina que está ahí hace en su primer párrafo alusión a un aviso que sacó uno de los gigantes petroleros del mundo, British Petroleum. Decía, no, ahora vamos a, en este momento entonces, British Petroleum aumentará 20 veces su gasto en energías renovables y nos vamos a volcar a la energía renovable y vamos a tratar de no ingresar a ningún país nuevo para exploración de gas y petróleo. British Petroleum, uno de los gigantes de la producción. Hacia marzo, abril, comenzó a decir la misma dirección el señor Looney, que había que hacer un mea culpa y a pesar de que no ha habido una reducción sistemática, ostensible y continuada de una tendencia a la baja del consumo, la guerra ruso-ucraniana ha generado el suficiente ruido como para cuestionar todo eso y ha aparecido, aunque haya posturas mucho más radicales de carbono cero, la necesidad política y económica de mantener a todos los países, sobre todo en los del hemisferio norte, debidamente calefaccionados y debidamente provistos de energía, sobre todo para los inviernos que se prevé van a ser más fuertes. Entonces, han hecho replantear por completo todo lo que significa, y ojo con esta, estoy diciéndoles demasiado, ojo con esto, con aquello, y les estoy complicando, pero es que la situación es muy complicada. Presten atención a lo que significa la dependencia alemana en este momento y todas las dudas que ha tenido Alemania en su política exterior, todas las críticas que se le ha hecho a la gestión de la señora Merkel cuando estuvo allí y se dedicó a la transición y a la economía verde, y hoy están pagando costos altísimos. En España se duplicó, se triplicó, se encareció por completo el galón de combustibles y los costos de la provisión de energía han sido absolutamente escandalosos. El que ha mejorado el manejo ha sido Francia, que jamás renunció, por ejemplo, a la energía atómica. Y entonces, una experta, la señora Carol Nackle, de Crystal Energy, hacía siguiente, por favor, una serie de comentarios sobre lo que ha sido el consumo de los países de la Organización Económica de los Países Desarrollados, en donde marcaba que el punto máximo aparentemente había sido en el 2005 el punto máximo de consumo de hidrocarburos, pero que de ahí en adelante, y sobre todo de lo que se pasó entre el 2009 y el 2019, en esa década, fue un incremento brutal de la demanda por parte de los países que estaban en desarrollo y que se espera que se siga siendo Asia fundamentalmente el centro de crecimiento. Es decir, mientras que por una parte se está buscando emisiones cero, por otra parte en otros países fundamentalmente liderados por China, el consumo de hidrocarburos sigue en desbalance y mientras tanto entonces el mundo se plantea la pregunta: ¿qué vamos a hacer para tener cero emisiones? Entonces, de allí la necesidad de tener mucho juicio y mirar con extremo cuidado el proceso de toma de decisiones que, sin tener en los hidrocarburos un papel determinante en el panorama mundial, nosotros no somos grandes exportadores, nosotros no somos grandes ligas exportadores de petróleo. Su provisión, su suministro, su venta y transformación es determinante en grado sumo para nuestro futuro. Y en esto no quiero hacer ni adelantar juicios si es bueno o malo parar o no la exploración, pero lo único que quiero insistir es en que esa transición va a demandar una serie de consideraciones, dentro de las cuales, por ejemplo, pueden aparecer las de Naciones Unidas como siguiente. El mundo en general
va a consumir un 110% más de combustibles fósiles, lo que va ahí en contravía, choca contra el concepto general de que es que vamos a reducirnos. Sí, vamos a reducirnos, pero mientras tanto se están acomodando a producir una serie de nuevos productos y de seguir alimentando y calefaccionando y proporcionando energía para fundir, para quemar, para desarrollar procesos industriales, y entonces el límite de calentamiento a 1,5 sería bastante difícil de alcanzar, y alcanzaría máximo aparentemente un 2 grados centígrados en la reducción. Entonces, en esa dirección hay que entender, y el país tiene que entender, y eso es parte de lo que estas notas quieren buscar, que se abra la discusión sobre si va a haber un incremento mundial de 240% en el consumo de carbón. Sorprendente, pero esas cifras son poco conocidas en nuestro país. Un 57% más de petróleo y 71% más de carbón en el 2030. Y entonces se va a aumentar fundamentalmente en el mundo por efectos de buscar ese límite del 1,5 grados Celsius de incremento de la temperatura mundial, producir más gas, que es mucho más manejable que los hidrocarburos líquidos y que los hidrocarburos sólidos como el carbón. Y entonces, y eso no va en contravía con los esfuerzos de los países que están gastando cerca de 300.000 millones de dólares para seguir produciendo petróleo, con los esfuerzos que hay para generar energía limpia. Y aunque esa tendencia, y es contradictorio todas estas cifras, la financiación pública internacional para la producción de combustibles por parte de los países del grupo G20 y los principales bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial, por ejemplo, esa financiación ha disminuido en los últimos años. Es decir, por una parte necesita más, por otro, por esa necesidad de más combustibles fósiles hay necesidad de invertir más, pero está constreñida la financiación para buscarlos más, tratando de privilegiar las economías verdes. ¿Hasta cuándo durará la tensión en esa cuerda? ¿Cuándo se reventará esa cuerda? Es una pregunta que creo que vale la pena hacernos. Y en ese sentido, entonces, hay gente que desde hace ya tiempos, y esto es un ejemplo que quiero mostrar otra vez para ver cómo, si alguna vez entramos en razón en términos de planificación estratégica del territorio, hay gente que está pensando en el futuro. Quien les habla tuvo la posibilidad de ser miembro del cuerpo de directores y asesores del proyecto Strade, que aborda la seguridad y la sostenibilidad a largo plazo del abastecimiento europeo de materias primas. No sigo en el texto, porque el texto está ahí, después se va a buscar en YouTube, pero lo que quiero es centrarme en esa primera frase. Estudiaron y están estudiando y lo siguen estudiando a través de otro proyecto que es el MDNP, del cual fui director ejecutivo en algún momento de la primera etapa, sobre cómo promover una minería sustentable que genere seguridad y la integración de cadenas de valor industriales estratégicas para ambas regiones, de tal manera que sea una fuente fiable de información para tomar decisiones sobre la seguridad y la sostenibilidad de largo plazo del suministro de estos materiales. Es decir, Europa no puede vivir sin una serie de metales como el hierro, como el cobre, como el estaño, como el zinc y como el mismo oro, que no solamente sirve para acuñar monedas. Y en esa dirección, siguiente, por favor, quiero mostrarles esta lámina en donde cómo están tratando de hacerlo. Entonces ellos saben que tienen que dialogar con los siguiente, por favor, con los actores productores, con los países productores, que son dos cosas distintas, con los países ricos en recursos y la Unión Europea, que está dispuesto a negociar y a hablar con todo el mundo a través de estrategias de cooperación, fortalecimiento que les garanticen un fortalecimiento en el sector de materias primas y su suministro, y que esas materias primas, entonces, bien, toda la historia y todos los desarrollos tecnológicos y económicos y conceptuales sobre economía verde, transición energética, emisiones cero, etcétera. Pero esta gráfica muestra qué es lo que están pensando desde hace tiempo. Esto se comenzó a gestar este proyecto Strade se comenzó a gestar hace 10 años, por ejemplo.
que culminó hace 4 años, y el proyecto MDNP van en la segunda parte, pero están fundamentalmente orientados, y en eso quiero insistir, en asegurarle a los países europeos un suministro estable de materiales críticos y dentro de ellos algunos minerales estratégicos. Como insisto, no se trata de una charla minera entonces, pero sí se trata de ver aspectos económicos. Tenemos que preguntarnos, entonces, ¿hay una rama de la economía que esté buscando y analizando el tema minero? Sí, es la economía minera, es la aplicación de las técnicas y teorías económicas al estudio de los aspectos del ciclo minero. Y el ciclo minero arranca desde cuando alguien comienza a olerse la posibilidad de desarrollar la producción de un mineral hasta cuando cierra la mina y comienza la recuperación, pasando por la exploración, la construcción de las minas. Hay teorías al sur del continente que dicen que no, que las minas no se construyen. Yo digo, ratifico de manera categórica que las minas se construyen, porque es que las minas no se pueden confundir con los yacimientos, así como una mina no se puede confundir, como hacen hoy en día una serie de personas, una mina con un título minero. Y entonces esa economía minera mira todos los aspectos de todo ese ciclo minero, incluyendo la transformación y su comercialización. Y entonces para eso aplica la teoría económica de políticas de gobierno. Entonces ahí aplica todos los temas sobre tributación, si tributo antes, si tributo después de iniciado el proyecto, si tributo mucho, si tributo poco, si espanto la inversión, si la retengo, los principios de administración y planificación de empresas en los que el Estado en el pasado fracasó de manera rotunda, y por supuesto la técnica de tomas de decisiones, de evaluaciones de proyectos. Eso es lo que comienzan a estudiar todos estos magos que saben de todo este tipo de proyectos. Siguiente, por favor. Y entonces aparece que hoy en día uno comienza a encontrar en las estadísticas cómo la producción de ciertos minerales que eran muy poco conocidos o muy poco comentados, como el litio, por ejemplo, o el cobalto, podrían experimentar, y un elemento Estoy en una a ustedes les parecerá sorprendente, ¿no? El grafito con el que se hacen, por ejemplo, lo que se llaman las escobillas en los motores eléctricos. Hay grafito en una licuadora y en el inducido del motor de arranque de un vehículo automotor. Y por supuesto en los vehículos eléctricos sí que será cierto que se aumentará el consumo de grafito y de litio por las baterías. Entonces, en esos son los tres, va a haber un incremento del 500% para satisfacer la demanda de energía limpia. ¿Qué significa esto? Es que para producir energía limpia tiene que haber alguien que transforme la materia prima, llámese sol, llámese viento, llámese carbón, hidrocarburos, en algo que sea susceptible de ser transmitido por un elemento que se llama cable, y ese cable generalmente es de cobre. Entonces, estos minerales y todos estos productos, junto con los equipos de oficina, sorprendentemente, computadores, teléfonos, impresoras, lideraron el comercio mundial. Y entonces, entre el periodo 2010-2021 se produjeron y comercializaron más de 2,51 millardos de comercio de todos estos productos que son fundamentalmente producto del desarrollo tecnológico de nuevos materiales y de nuevos minerales. Y hay países que tienen unos altísimos productos, altísimas tributaciones, pero que no pesan en el contexto internacional. Y otros que tienen menores aranceles, y llama la atención ahí como países que tienen unos altísimos índices de desarrollo económico como Hong Kong, Singapur y Suiza y Noruega, comienzan a ser absolutamente importantes para el comercio mundial de minerales. Es decir, Noruega, por ejemplo, que es uno de los principales productores de petróleo del mundo, le puso 0 aranceles a la importación de productos minerales. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿habrá posibilidad de llamar a algo geoeconomía?
Entonces, no, desde mi punto de vista, y lo someto simplemente como un material, como una materia, como una nota, como un comentario para la discusión. No es descabellado creer que los programas de los gobiernos deben sí o sí considerar el suministro y abastecimiento de ciertos minerales que en aras de la discusión y de manera temporal acá llamaremos indispensables. Y haciéndolo se podrá administrar y ejecutar acciones de carácter administrativo que surgidas de la planeación pública facilite con el concurso de diferentes agentes económicos o sociales el acceso de los asociados, es decir, de los ciudadanos a esos bienes y sus derivados, para lo cual se deben tomar decisiones por parte de esos agentes en el diseño, evaluación y ejecución de proyectos. Eso es lo que yo llamaría geoeconomía, la propuesta inicial, la primera gran conclusión de toda esta discusión que se debe dar. Y no estoy hablando, por ejemplo, de los necesarios para producir teléfonos celulares. Estoy hablando de, por ejemplo, de abonos. Entonces uno ve más adelante en la lista que tienen los países europeos de cuáles son esos materiales críticos de la fosforita. ¿Tenemos fosforita en Colombia? ¿Tenemos la producción de abonos? ¿Tenemos la producción suficiente de urea? ¿Por qué subieron los abonos en Colombia luego de que se estallara la crisis entre Ucrania y Rusia? Porque es que lo producían en cantidad y eran los principales exportadores. Y entonces tenemos una estrategia, una política, una decisión con vista a futuro para proveerle a los ciudadanos agricultores los abonos o para los ciudadanos constructores el acero necesario. Es a eso a lo que me refiero cuando debemos tener entre todos los agentes sociales y económicos del país una visión clara para tomar decisiones. Siguiente, por favor. Ahora, ¿de dónde viene toda esta historia y estas preocupaciones? Al comienzo de la conversación sostenía que esto puede ser nuevo pero en realidad esto viene en las épocas de la preguerra de la Segunda Guerra Mundial, desde 1939, cuando los Estados Unidos de América determinaron la creación de la Ley de Materiales Estratégicos. Y es muy ilustrativo cómo, por ejemplo, presionaron al gobierno del recién vencedor en esa época, Francisco Franco, para la producción de mercurio, y se la controlaron y lo apretaron de manera diplomática y militar. Eso es parte de las cosas poco conocidas de esa geopolítica de la Segunda Guerra Mundial, de esa diplomacia de guerra para controlar, porque eran absolutamente determinantes para los explosivos y los materiales, bombas y las balas, etc. Entonces, hay una larga lista de ingredientes que debido a su uso continuado comienzan a descender en las reservas a nivel mundial. Ha habido minerales que siempre son escasos. Un ejemplo típico, el oro. No vayan a creer lo que salió en estos días en las noticias de que encontraron una montaña en Uganda con 3.000 millones de toneladas de oro. Eso es especulación. El oro va a seguir siendo escaso, por eso es que es caro. Pero minerales como el litio, el neodimio, el terbium, son aún más caros y más codiciados porque son muy poco abundantes en la corteza terrestre. Y entonces, en esa dirección, por eso desde el 2008, es decir, hace 15 años, la iniciativa europea comenzó a buscar ese tipo de materiales que presentan, y aquí les recomiendo no olvidar de ahora en adelante este concepto, un elevado riesgo de escasez y que son de gran importancia económica. Entonces los llamaron materias críticas porque su suministro tiene un alto riesgo de ser precario, de ser endeble y volver a esos países vulnerables a que les corten el suministro de eso. Ya vamos a ver quién es el que más determina esa vulnerabilidad. Entonces, comenzaron en el 2008 y en el 2011 sacaron una nueva lista y en esa dirección entonces avancemos, por favor, y vamos a ver que en el 2014 ya tenían 20 minerales y 20 materias primas
y en el 2017 ya la habían ampliado a 27 minerales. Voy a aburrirlos a ustedes mencionándolos de manera muy rápida. Son antimonio, barita, berilio, bismuto, bora, cobalto, y ojo que aquí aparece un conocido nuestro en donde nos hemos convertido en el cuarto exportador mundial, carbón metalúrgico, que es distinto del que se utiliza en las plantas térmicas para generar electricidad. El carbón simplemente sirve para dos cosas, para hacer energía y para hacer acero. Y para hacer acero se necesita carbón metalúrgico, que no crean que es un desvarío mío, que cuando se carboniza el carbón en los hornos de coquización, es decir, la ausencia de aire hace que se consuma su propio contenido de gases, entre ellos el oxígeno, se transforma en un material que se llama coque, que le produce una serie de beneficios a la industria siderúrgica, y por eso le llaman carbón metalúrgico. La fluorita, ahí en Santander, el galio, el germanio, que se supone existe en algunas zonas del nororiente, del extremo norte del país, hafnio, helio, indio, magnesio, grafito natural y caucho natural. Por eso es que ya no hablo de materiales críticos, sino de minerales críticos, sino materiales críticos. El caucho está escaseando en el mundo. Niobio, fosforita, fósforo, escandio, silicio metálico, tantalio, wolframio, vanadio y metales del grupo de platino en el Chocó. Tierras raras pesadas, vamos a hacer una alusión al final de las tierras raras, y tierras raras ligeras. Y en eso, entonces, los parámetros que se rigen para determinar esas materias primas son dos, fundamentalmente. Su importancia económica y el riesgo de suministro, y la sustitución como un factor de corrección de la importancia económica. Todo esto en el marco de las restricciones para las exportaciones que puedan imponer algunos países, lo cual hace a los que los necesitan vulnerables. Y no estoy hablando de alta tecnología. Nosotros somos vulnerables a los productos derivados del fósforo, del boro y, por supuesto, de la fluorita. Entonces, tengan en cuenta que para hacer este listado se analizaron 78 minerales, y de esos 27 son los fundamentales, los que les acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Y aquí entra a jugar otro concepto, a más consumo, en particular de la alta tecnología. Entonces, acuérdense cuando ustedes compraron su primer computador, la capacidad que tenía su primer computador. Hoy tenemos computadores que duplican, triplican y quintuplican la capacidad del primero que compramos. Seguramente Hernando se acordará de las épocas en que salíamos a tomar fotocopias no lícitas de los textos que consultábamos en la universidad. Hoy nadie toma fotocopias para estudiar, sino que simplemente googlean los muchachos. Y hay necesidad de imprimirlos, pero ha cambiado todo porque necesitan unos aparatos absolutamente distintos de alta tecnología. Y que sean comunes para nosotros no significa que sea complejo. Un computador implica alta tecnología. Y entonces cada vez va a ser más escaso los materiales que estos necesitan. Y entonces, y comienzan a buscarse nuevas aplicaciones. Entonces, hoy en día todo el mundo apoya la vida moderna y que tenemos que transitar, pero olvidamos que detrás de todo esto hay una infraestructura que demanda, insisto en ese punto, demanda nuevos minerales y más materiales conocidos que van a hacer más frágil el suministro y más vulnerable su producción y entrega a los interesados. Entonces hay que preguntarse, hoy en día, en aras de la economía verde y de las emisiones cero, ¿estaríamos dispuestos a abandonar un celular, a no volver a usar un celular, a restringir el uso de las computadoras? ¿Viajaríamos en un avión reciclado? Esa es una pregunta que vale pena que... Y hablando de aviones, y los aviones están hechos con aluminio, y entonces la tecnología hoy en día está buscando, a través de procesos electrónicos, reemplazar, por ejemplo, el cobre y darle a través de una serie de impulsos electrónicos una alta conductividad al aluminio, que es más barato, más abundante y más liviano para hacer la transmisión eléctrica
lo cual significaría una revolución, pero demandaría cantidades ingentes de la materia prima, de la productora, las riolitas y todo este tipo de minerales ricos en aluminio que están presentes, por ejemplo, en el Valle del Cauca, en Colombia. ¿El país estaría dispuesto a pensar en eso? Y entonces, de todas maneras, no es sino si es eléctricamente estable, si es más transmisible o no, sino la preocupación grande de los países desarrollados es cómo garantizar un acceso fiable a estos componentes. Siguiente, por favor. Entonces, para ello, los europeos han decidido tomar estos 4 determinantes. Primero, inversión para reducir la dependencia, es decir, hoy en día están abriendo viejas minas de carbón en Alemania y en Inglaterra, para depender la dependencia respecto a las importaciones de materias primas, y el carbón es materia prima para generar electricidad. Un decidido apoyo a la innovación en el ámbito de la extracción de materias primas. Parte del desconocimiento de lo que significa tierras raras es producto producto de la enorme dificultad técnica para hacer el minado, para hacer la producción básica de esas tierras y luego concentrarlas. Y eso, desde la década de los 50 comenzaron a mirarlo y a explotarlo y a mirar cómo se podían producir esas tierras raras. Y los chinos, que no se andan con chiquitas, como dicen los españoles, entonces decidieron comenzar a operar y a mejorar en el camino las condiciones, sobre todo de manejo ambiental, de la producción de esas tierras raras, y se volvieron el gigante productor de cerca del 80% de todo este tipo de materiales. Entonces y los europeos lo entendieron y están haciendo grandes innovaciones tecnológicas en la extracción de esas materias primas y están dispuestos a sacarlas ellos mismos. Ahora, son los primeros en reconocer, y este es el eje, la clave, la nuez de toda esta discusión, es la importancia de las materias primas especiales para la transición a una economía más eficiente y circular, y además incentivar dentro de ellos mismos la producción de materias primas fundamentales basados en 2 componentes, el reciclado y, si es necesario, poner en marcha nuevas actividades mineras. Siguiente, por favor. Ahora, hay un viejo dicho, sobre todo en la parte de la República Federal de Antioquia, que para bailar vals se necesitan 12. Entonces, ¿cuál sería nuestra pareja? Miren, China es el país más influyente en términos de suministro de esas materias primas fundamentales. Es el primer productor de 16 de los minerales, es decir, asumieron el riesgo ambiental, lo enfrentaron, lo están trabajando, están minimizándolo en la producción minera y están siendo y son los capos de tutilicapi de toda la producción de tierras raras, las pesadas y las ligeras, el magnesio, el wolframio, el antimonio, el galio y el germanio. En eso, por ejemplo, el wolframio se lo quitaron a Bolivia, la primacía, no el mineral, porque Bolivia lo sigue teniendo. Algunos otros países dominan el suministro de esas materias primas, por ejemplo, Estados Unidos es el gran productor de berilio y de helio. En la República Democrática del Congo producen el cobalto. En Brasil domina con el niobio, y el no niobio, que está muy cerca de nuestra frontera, justo en ese triángulo que conforma la frontera colombo-brasileña-venezolana, lo que malamente y de manera incorrecta llaman disque coltan. Coltan no existe. Existen minerales de columbio y tantalio, columbita y tantalita. Y Brasil es el que domina el mercado del niobio. Y tiene que ser, y tiene que ver fundamentalmente con una posición muy interesante que muy rápidamente la veremos adelante. Y Sudáfrica, que maneja los metales del grupo de platino. Todos estos riesgos pueden surgir debido a la concentración en la producción. Entonces, ¿vamos a bailar solos o vamos a hacer parte vamos a buscar una pareja que nos ayude a buscar, o dejamos simplemente un problema
de nuestro autoabastecimiento y con ello la posibilidad de tener elementos que nos den seguridad energética, seguridad alimentaria y seguridad nacional. Y lo importamos y dependemos de las importaciones. Eso es una decisión política estratégica, geoestratégica. Y ese es el sentido que quiero darle a esta charla para que el país tome una decisión, pero una decisión informada en este campo. Y entonces, si son bajos los índices de sustitución y bajos los índices de reciclado, son difícilmente intercambiables y vamos a tener dificultades para tener una economía más circular. Siguiente, por favor. Entonces, aquí volvemos al comienzo de la discusión. Después de toda esta cantidad de elementos confusos y de definiciones sobre estratégico, crítico, economía circular, minerales básicos, transición energética, combustibles fósiles, ¿qué es un mineral estratégico? Entonces es un compuesto natural, inorgánico, de composición y características físico-químicas permanentes y definidas. La sal de Zipaquirá es igual a la sal en Kazajistán y a la sal de Utah. NaCl y tienen el mismo forma de cristalización cúbica. Y el oro de Colombia no es peor, como dicen en algunas oficinas cuando van a vender bisutería. Dicen, es que este es Goldfield oro del Brasil, que es mejor que el colombiano. No, es exactamente igual. Y entonces todos los minerales estratégicos tienen características físico-químicas permanentes y definidas que con su producción y beneficio poseen una importancia decisiva para el desarrollo de actividades económicas, la provisión de energía a la población, garantizar la salud de los habitantes, por ejemplo, usar carbón para filtrar agua, eso se ha venido haciendo hace muchos años, o producir calizas para balancear la acidez de los suelos, mantener el ambiente limpio, generar ingresos fiscales a través de tributación y regalías, crear trabajo, atender necesidades básicas insatisfechas, todo lo cual es razón para hablar de minerales estratégicos. Y por su parte, ¿y con qué atender esas demandas? Entonces, siguiente, por favor. Un conocido nuestro, señor Rolando Dávila, muy interesado también en estos temas y vinculado con un concepto que se ha venido desarrollando por parte de diversas asociaciones de geólogos que llama la economía, la minería ética. Entonces habla que la transición energética buscará y necesitará 6 veces más minerales en el 2040. ¿Y de dónde vienen? Minerales y almacenamiento de baterías, por lo menos 30 veces más. Litio se llama eso. Litio es muy posible que en las áreas, por ejemplo, yo no estoy diciendo que existe, sino que hay que buscar, por ejemplo, en el área de Paipa, buscar litio. Cobalto, grafito y níquel. Se va para el 2040 entre 20 y 25 veces más. Ahora, vuelvo y les digo, no se ha dicho una sola palabra sobre el caucho. Podemos producir caucho. ¿En dónde producimos caucho en Colombia? En las zonas de recuperación de oro, en el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo. El cobre se va a duplicar. Este es un país que desde 1969 ha conocido lo que en la jerga geológica llaman pórfidos cupríferos, como el de Mocoa y otros en Mandé y otras partes en el Chocó, toda esa parte de la costa occidental, además de todo lo que existe en la cordillera oriental de cobre metálicos. Acuerde que la primera mirada que se dio para utilizar el cerrejo fue desarrollar por parte de unos grupos ingleses hacia la primera década del siglo XX, los cobres sedimentarios de la serranía de Perija con el carbón del cerrejón. Este es un país que tiene cobre y que le ha dado la espalda al cobre. Y por supuesto energía eólica, más energía marina, la que más requiere minerales. ¿Por qué? Porque es que para producir energía eólica usted va a necesitar neodimio, energía solar fotovoltaica. Entonces en La Guajira se están desarrollando grandes proyectos en eso con dificultades enormes de relacionamiento con la sociedad.
energía hidroeléctrica, biomasa y nuclear, y tengas en cuenta que la biomasa es una forma de quemar hidrocarburos, la biomasa más conocida como leña. Y a pesar de que en este momento hay grandes volúmenes de biomasa que se están consumiendo en Europa, sobre todo en la parte nórdica de Europa, hay grupos opositores ambientalistas a ultranza que dicen que no y desconocen la importancia de los cultivos de biomasa. Y por supuesto, algo que Colombia ha sido pionera en el continente, en donde se ha comenzado a desarrollar, no tiene grandes avances, pero ha venido dando pasos en firmes con la producción de hidrógeno verde como portadores de energía. Y por supuesto, en esa dirección entonces habría que preguntarnos también si esos son los estratégicos y qué es un mineral crítico. Entonces vuelvo y les insisto, siguiente por favor. Se considera crítico un mineral cuando el riesgo que se produzca escasez, y aquí retomo y quiero centrar su atención por favor en que es el concepto de escasez el que puede y determina qué es o no es crítico y sobre todo el impacto sobre la economía. Y si hay una transición, ¿quiénes van a transitar desde la parte de la oferta laboral a la parte de los hidrocarburos, de la producción tradicional a otras formas? Y los costos van a ser manejables y entonces el impacto de la escasez de esos elementos es mucho mayor que el de cualquier otra materia prima y esa condición de escasez y de incertidumbre sobre el futuro es lo que determina si un mineral es crítico o no lo es. Entonces, hay razones para pensar en que hay que privilegiar ciertos minerales. Y ya vemos las razones estratégicas para beneficiar y promover minerales críticos. La necesidad de materias primas, la aplicación de alta tecnología, componentes de diferentes campos de la electrónica, smartphones, computadores, televisores. Y no voy a decir que nosotros vamos a producir radares ultra sofisticados y aviones fantasmas, pero sí vamos a necesitar paneles solares, baterías para automóviles eléctricos, porque es que alguien tiene que producir la energía y alguien tiene que guardarla, así como se guarda combustible en el tanque de combustible de un automóvil convencional. Va a haber necesidad de baterías para preservar la energía que de alguna fuente nos van a proveer para mover los vehículos, las impresoras, las turbinas eólicas, es decir, un núcleo de neodimio por su alto magnetismo reemplaza con una eficiencia superior cualquier núcleo de hierro en una turbina eólica, o si no serían impagables por el alto costo que demandaría colocar inducidos de hierro en una turbina eólica. Eso necesita neodimio. Todos los dispositivos de electricidad sobre la base del litio, entonces se necesita reorientar la provisión de nuevas materias primas. Y entonces, simplemente a manera de referencia, una computadora como la que ustedes tienen en este momento lleva entre 30 y 65 gramos de cobalto, 2,4 gramos de tierras raras, 1,7 gramos de tantalio, oro y plata, y elementos del grupo del platino 0,5 y del indio, galio y germanio. Por eso es que es importante el concepto que desarrollaron los europeos y que lo mencionábamos atrás como el tema del reciclaje para ello. Entonces, pero ¿cuál es la condición nuestra en nuestros países, del cual nosotros no nos escapamos? Un consumo interno pobre. Colombia legalmente producirá unos 35, 40 toneladas de oro al año y consume máximo una tonelada, sin contar pues lo que se va por el correo de las brujas. ¿Cuál es la demanda internacional? Eso nos puede proveer recursos. Hay que tomar decisiones si eso nos provee recursos fiscales para mejorar la brecha social que tenemos. Habrá que volver a la vieja discusión del valor agregado, la tesis cepalina del valor agregado, o nos adaptaremos a especialidades tecnológicas, o simplemente tomamos la decisión de ser simples consumidores de tecnología licenciada. Entonces vamos a importar computadores y de pronto hasta ensamblamos computadores. O coreamos y aplaudimos y cantamos al unísono esa canción de la importación, o miramos, por ejemplo, coreamos o miramos a Corea y seguimos por esa senda. Acuérdense que el Batallón Colombia en la década de los 50
ayudó a un país absolutamente devastado y pobre y más pobre que Colombia. Hoy en día estamos muy atrás de Corea por el desarrollo tecnológico que, entre otras cosas, privilegió la educación. Cada país tiene su respuesta o asume, y esa frase se la quiero dejar para su consideración, asume las consecuencias por no tenerla. Siguiente, por favor. Entonces, volver a insistir en que las materias primas son buscadas por sus características es redundante, pero hay que decirlo. Pero no sobra decir que un material puede ser crítico para un país y estratégico para otro, o para ciertos países puede ser crítico y estratégico. Y en esa dirección, entonces, de nuevo, los críticos son los más escasos y están asociados siempre a alta tecnología o a aleaciones de calidad usadas en sectores industriales vinculados a la industria militar o aeroespacial. Pero alta tecnología no descarta la producción, insisto, en este punto, de materiales fosforados en ureas especiales para corrección de suelos. Y se vuelven estratégicos para un país que carece de yacimientos de ellos o cuando los tiene en abundancia y los exporta. El wolframia para Bolivia es estratégico. El wolfram, le dicen los bolivianos. Pero para Alemania es crítico, para Colombia el coque es estratégico, pero para Brasil puede ser crítico porque toda la industria y el poderío siderúrgico de Brasil, que es el tercer o cuarto productor mundial de acero, sin coque no lo puede llegar a hacer. Y ni se diga pues para Perú y Chile, que no consumen mucho cobre, pero el cobre juega un papel estratégico y crítico para ellos mismos. Siguiente, por favor. Entonces, hay una fascinación, entonces hablan las baterías eléctricas. Es la base de las baterías el litio, la base de los smartphones, de las tabletas. Y en las baterías, insisto en ese punto de los vehículos eléctricos o híbridos. Que vamos a traer más buses para el Transmilenio eléctricos. Sí, pero es que necesitan baterías y esas baterías se necesita litio. Y aquí hay un interrogante que aunque no está escrito en la lámina, se lo dejo para la consideración e investigación de todos ustedes. Cuando se agote la batería, la capacidad de almacenamiento de las baterías de litio, ¿qué va a pasar con esos desechos en términos ambientales? Por supuesto, necesita para la industria farmacéutica, el mismo litio sirve para la industria farmacéutica. Y alguien preguntaba que dónde hay litio en Colombia, probablemente les decía que en Paipa, pero tengan en cuenta que el boom, la explosión de demanda y las restricciones establecidas para el 2035 en Europa para los vehículos de combustión interna ha disparado la demanda y el precio de este metal, el litio. Y según Goldman Sachs, una investigadora y analista de mercados, dentro de 3 años la demanda de este metal será 11 veces superior a la de ahora, llegando a las 300.000 toneladas. Y es probable que el litio se pueda agotar si no se descubren nuevos yacimientos entre 40 y 50 años y aparece entonces como la nueva gasolina, según esta misma investigadora de mercado. Siguiente, por favor. Entonces, les quiero contar, pero no lo miren solamente desde el punto de defensa y de alta tecnología militar, sino como un ejemplo de lo que es la dependencia de la escasez. 31 de los 35 minerales críticos que demanda ordinariamente Estados Unidos los importa, o importa más de la mitad de su consumo. Y entonces por eso es que firmó en octubre del 2020 una orden ejecutiva que aborda la amenaza que representa la dependencia excesiva de Estados Unidos de minerales críticos de adversarios extranjeros. Independiente de la simpatía que a cada cual le llegue a significar la administración del señor Trump, él fue el que identificó y dijo que la China era ese adversario extranjero, y eso explica parte de las tensiones enormes que se están dando aún hoy en día, porque esa actitud no la ha cambiado la nueva administración, la administración Biden, y entonces por eso es que no es raro que los Estados Unidos insistan en que van a proteger a Taiwán,
en el estrecho de Formosa. Y los chinos entonces muestran los dientes y hacen sobrevuelos y no sé qué. Pero es fundamentalmente ese juego de poder que está asociado al suministro de minerales. Cada avión de F-35 en los Estados Unidos tiene aproximadamente media tonelada de estos elementos estratégicos. Y entonces, pero olvidemos de eso. ¿Cuántos generadores eólicos y cuántos paneles solares necesitamos en Colombia? ¿Y del cobre qué? No pensemos en esos aviones, pensemos en algo tan simple que la transición energética que se ha venido planteando en los últimos años en Colombia demanda que dejemos de lado la combustión de hidrocarburos fósiles y de carbón y nos pasemos a generadores eléctricos y a paneles solares. ¿Estamos en capacidad de prepararlos? ¿Estamos en capacidad de proveer el silicio adecuado para hacer eso? El neodimio y los álabes de aluminio de las aspas. ¿Y cómo la vamos a transmitir en los sitios donde haya la generación? ¿Con cobre? Entonces, eso es parte de las notas que quiero dejarles a ustedes para discutir. ¿Qué está pasando en el continente, en América? Yo no hablo de América Latina, eso me parece que es odioso decirlo, o África, o América del Sur o del Norte, no, en América. En general, el continente ha sido un proveedor importante de estos minerales. Y abastecer la transición a economías bajas en carbono demanda, sí o sí, aumentar la producción de esos minerales y de las cadenas de suministro. O sea que implica también una movilización hacia los puertos. Y eso implica, además, que hay que generar una gestión sostenible de toda esa cadena de producción desde el yacimiento hasta el usuario final, el ciudadano. Y lo más probable es que tengamos que hacer alianzas regionales, es una de las hipótesis que el planteo en términos geoestratégicos para hacer una transformación que beneficie a todos. Cambiar litio por cobre o litio por carbón metalúrgico, por ejemplo. Y los nuevos proyectos y su participación fiscal podrían ayudar a los países, en particular a los más afectados, a recuperarse por los nuevos proyectos por su participación fiscal en la pandemia del COVID. Siguiente, por favor. Y quiero mencionar, y lo había anunciado desde cuadros atrás, el papel del Brasil con su hierro y su novio y el petróleo. La mena de hierro, es decir, en donde está asociado el mineral de hierro a otros productos, carbones, por ejemplo, en forma de carbonatos o de óxidos, es esencial para el desarrollo urbano e industrial de China. Sigue creciendo de toda manera, aunque no son los ritmos espectaculares de comienzo de siglo, pero sigue creciendo de manera considerable, o sea que necesita mena de hierro para que ellos mismos la transformen. Pero transformarlo implica transporte e infraestructura energética que requieren necesariamente niobio, y entonces y eso implica tener para China esa parte del niobio, por ejemplo, quiere acceder a él, pero eso está en manos de una empresa brasilera. Hay quienes sostienen que las inversiones chinas, siguiente por favor, perdone que es que me impulsé, las inversiones chinas no seguían estrictamente por el mercado, sino que, y esto es muy importante, corresponden a realidades y prioridades geoestratégicas. No en balde, por ejemplo, hay una fortísima inversión en los Andes argentinos. Desde la década de los 90 hay inversiones en hierro en el Perú, chinas, por supuesto en Venezuela, y han tratado como sea de entrar en el Brasil. Y entonces, y eso hace que si no se guían por el mercado, esas prioridades geoestratégicas los llevan a pensar detenidamente cómo van a ser las relaciones, y para cada país tienen uno. Y el ejemplo perfecto es cómo la minería brasilera y la dirigencia brasilera tuvo una fuerte reacción contra las adquisiciones extranjeras e inspiró una batería de políticas federales, complicó las operaciones de nuevos actores foráneos en esas industrias y generaron que los actores, particularmente la inversión
China tomara un bajo perfil y no fuera tan agresiva y fuera mucho más consciente de las realidades económicas o sociales de Brasil. Entonces, estos cambios que de manera muy general acabo de enunciar, implican la necesidad de orientar la investigación, las consecuencias y mirar ese modelo Brasil-China para examinar actores poco convencionales en el proceso de que se desarrollan en múltiples escalas de producción, de abastecimiento y de relaciones económicas. ¿Y por qué? Mire, esto estaba hasta el 2020, esta gráfica, pero miren cómo desde el 2015 las tierras raras, por ejemplo, que es el gran fuerte minero crítico o de materiales críticos de la China, comenzó a disminuir sustancialmente y por eso los Estados Unidos se preocupan y están a la caza de nuevas posibilidades internas dentro de su propio desarrollo. Están explorando muchísimo, sobre todo en el centro oeste, y la exportación china de esos materiales está prácticamente en los niveles de correspondientes a la tercera, a menos de la tercera parte de lo que era hace 5 años. ¿Y en dónde se producen en el mundo? Este mapa tendrá que ser actualizado muy pronto, pero como les decía, el Canadá y produce y asume y consume cobalto, berilo, los Estados Unidos. México está ahora en trance de convertirse no solamente en un gran productor de espátofluor, sino también de litio. Brasil, niobio y tantalio. Chile venía impulsando la producción de litio y Bolivia lleva, que yo me acuerdo, 20 años tratando de crear la empresa de litio, impulsándolo y no parece que arrancaran. Las dificultades económicas que han movido de manera severa la tributación de la Argentina han demorado la entrada del litio en el oeste del noroccidente de la Argentina, en ese triángulo que llama el triángulo del litio, que aborda los límites y las fronteras de Bolivia y Chile también. Por supuesto, Sudáfrica produce cobalto, Ruanda produce tantalio, Congo cobalto y tantalio, y todos los grupos de platinos ha sido una tradicional producción minera rusa. Grafito lo produce la India, Japón produce algo de India y la China produce antimonio, berilio, galio, germanio, grafito, indio, magnesio, espato, flúor, tierras raras y wolframio, además de cantidades gigantescas de hierro y de carbones cirúrgicos que no le alcanzan para todo lo que necesita. Y hay que detenerse un momento antes de finalizar en lo que significan las tierras raras. ¿Por qué ese nombre? Es una cosa única en la química. Es una rareza común entre los elementos de un mismo grupo químico que hace que en la naturaleza se encuentren geológicamente muy juntos. Entonces, eso facilita localizarlos, pero dificulta separarlos y hasta distinguirlos. Y ahí viene parte del problema. Y en la producción, la extracción, hasta hace relativamente unos 10 años se tenían grandes dificultades ambientales, porque el minado es complejo para la separación, entonces se creyó que tiene mayores riesgos ambientales inaceptables para las sociedades occidentales y eso es lo que se creía hasta finales del siglo pasado. Esa creencia dejó su producción en manos chinas que se enfrentaron el problema y hoy han asumido una legislación ambiental y condiciones laborales que le da a ese país el liderazgo en ese campo, como lo vimos en las gráficas anteriores. Hoy los aparatos médicos de rayos X modernos, de resonancia magnética nuclear, emplean esos metales, que son críticos en refinerías, además de petróleo y en la aeronáutica, y no solo las energías alternativas y los últimos dispositivos de tierras raras. Si quiere lo va avanzando, por favor, ingeniero. Esta es la gráfica que les decía, me la iba devorando, les ofrezco mis disculpas. Insisto, miren cómo ha decrecido la exportación de tierras raras chinas, hasta en el 2020 llegó casi a ser el 25% de lo que era inicialmente. Entonces entenderán ustedes ese conflicto que les mencionaba con la administración Trump. Siguiente, por favor. Esta es la distribución que les mencionaba de los países que tradicionalmente han sido los grandes productores. Siguiente, por favor.
Esta es la consideración básica sobre tierras raras y la siguiente gráfica. Entonces, ¿y qué habla uno? ¿Qué son las tierras raras? Siguiente, por favor. Perdón, la anterior. Entonces, esas tierras raras hacen que están consideradas dentro del grupo de los lantánidos, les dicen también los químicos. Solamente a mediados del siglo XX, un poco después de iniciado la segunda mitad de los años 50, empezaron a usar sus propiedades magnéticas, y eso es un determinante. Se buscan porque tienen propiedades magnéticas, y se podría fabricar aleaciones, no se imaginaban la producción de imanes con una potencia nunca antes vista, y por eso es importante en las torres eólicas, y energía eólica sin neodimio, muy difícil. Y se han creado imanes con comportamientos muy específicos, variando esas aleaciones metálicas para personalizar su magnetismo para una u otra cosa. Se habla, por ejemplo, de trenes elevados. Las posibles matices de magnetización a la carta son inagotables, acuérdense de lo que les mencionaba del aluminio. Son 17 elementos con propiedades muy parecidas. Y eso es lo raro por una semejanza inédita entre los 118 elementos catalogados hasta ahora. Entonces tenemos el gadolinio, el itrio, el terbio, el samario, el cesio, el escandio, el terbio, el europio, el holmio, el neodimio, el lantano. Entonces, esos que están ahí son las tierras raras y son muy apetecidas, se van a buscar de manera determinante. Entonces me preguntan, ¿en dónde hay tierras raras de Colombia? Lo que son muy poco conocidas. A veces se mencionan concentraciones muy bajas de tierras raras en el Bajo Cauca antioqueño en sedimentos auríferos que tienen tierras raras. Lo que se sabe es que el único lugar en donde hay trabajos serios de exploración preliminar los adelanta una compañía llamada Auxico, que de manera pausada desarrolla trabajos en el área del Bichada, cerca de Puerto Carreño. Y entonces uno se pregunta también, pensando en geoestrategia, ¿habrá posibilidades? ¿Se podrá crear un polo de desarrollo con visión geoestratégica de frontera con concentradoras allí? Los nuevos tiempos, las nuevas administraciones determinarán esa posibilidad que podría llevar a esta región vientos de mejora socioeconómica. Bueno, pero si se habla de transición energética, y le quiero decir que pase la siguiente página, por favor. Hay que pensar con seriedad en esta opción. Es decir, si nosotros queremos tener una transición segura, ordenada, confiable y que no tenga impactos negativos de carácter económico, sobre todo por los costos de la producción final, hay que pensar en esta opción de las tierras raras y de todos estos materiales críticos. Si no, vamos a tener fuertes dolores de cabeza. Rematamos con estas 5 reflexiones. Pese al querer de todo, la dependencia de los combustibles fósiles demorará en desaparecer, guste al que le guste. Eso no es de la noche a la mañana. La transición energética es un imperativo social, económico y técnico y que no se ha ponderado con suficiencia y menos aún sus impactos sociales. Así como es imperativo impulsar la transición energética, es imperativo asegurar la independencia energética y la seguridad nacional. Es una consideración básica que por eso es que nos hemos movido a este tema de que no es un tema minero, es un tema geoestratégico. Y las alternativas energéticas de transición demandarán nuevos materiales más costosos, más difíciles de conseguir y nuevos retos técnicos ambientales. Y una última consideración, y menos mal que estamos frente a la Academia de Ciencias Geográficas y a la Sociedad Colombiana de Geografía. Si no se tienen expertos en ciencias naturales, geociencia, geología económica y economía minera, no es posible hablar de transición energética con propiedad. Todo se irá en deseos y en buenas intenciones. Les agradezco mucho su paciente espera. Muy amables. Doctor Eduardo Chaparro, muchas gracias por su intervención. Es una intervención muy importante, sobre todo en estos momentos críticos para Colombia.
en donde estamos haciendo cambios muy importantes. Estamos cambiando de políticas y realmente hay que decir que Colombia es un país petróleo adicto. La transición energética en Colombia va a ser bastante fuerte porque no tenemos que cambiar. ¿Por qué? Realmente nosotros importamos la mayor parte de la tecnología energética, pero yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que la Amazonia no se ha explorado en una forma detallada. Tenemos 3 cordilleras que desde el punto de vista minero han sido pobremente estudiadas. Solamente tenemos alguna experiencia extrayendo en forma legal o ilegal algo de oro, plata y platino. Por lo tanto, su conferencia es importante para construir conciencia en Colombia de que necesitamos hacer las cosas y necesitamos hacer las cosas en una forma correcta. Deseo darles un mensaje de nuestro presidente, el coronel Augusto Amón, quien no pudo estar presente en esta reunión por aspectos personales. Muchas gracias, doctor Chaparro. Muchas gracias por su excelente conferencia. Tuvimos más de 100 participantes en esta conferencia durante su presentación, lo cual quiere decir que tuvo una gran acogida. Y por lo tanto, muchas gracias de nuevo y doy terminada la reunión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y espero que la gripa me permita tener la próxima en compañía suya, Hernando, y saludos a nuestro presidente y gracias a ustedes.